¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Graba VIP aquí en Espacio Movistar, el espacio en el que ya saben que pueden ustedes venir a grabar, los creadores y las personas que hacen streaming, todos aquellos que tengan talento y quieran grabar su contenido pueden hacerlo aquí en la Gran Vía de Madrid, en el Espacio Movistar, donde tenemos un invitado, Antonio de Excepción, barcelonista y presidente de la Cámara de Comercio. Señor Bonet, José Luis Bonet, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Los vieron. ¿Está bien? ¿Mejor que el Barça? Bueno, el Barça va relativamente bien, ¿no? Yo estoy mejor que el Barça, que ahora sí. Antonio, personaje del señor Monet, que mucha gente lo sabe, que es un gran aficionado al fútbol y que se dedicó a ello de un modo muy importante antes de ser uno de los empresarios más importantes de este país. Sí, sí, uno de los pioneros en internacionalizar nuestro comercio y muy culé, ¿no, señor Bonet? ¿Qué recuerdos tiene usted de por Barcelona cuando usted era niño? Bueno, yo soy culé, sí, pero culé pacífico, ¿eh? Sí. Por ejemplo, mm, cuando no juega el Barça, la Copa de Europa, por un equipo español como el Madrid o el Atlético de Madrid, pues voy a favor del equipo español. Sí. Por tanto, soy culé, no fan. Evidentemente que toda mi vida me ha gustado el fútbol, me ha gustado el deporte, pero me ha gustado el fútbol particularmente. Siempre he querido jugar. Y cuando era un niño, un joven casi, estaba a ser un joven, pues yo quería jugar al fútbol. Y en el colegio debía ser lo suficientemente bueno, no me ponían en el equipo del colegio. Hasta que fui a correr un certamen atlético cuando ya debía tener 14 años, en el Estadio de Montjuïc de Barcelona, y gané la carrera del sprint. Entonces, amigo, en este correr, pues de extremo. De extremo, claro, claro. Empecé a jugar en el equipo del colegio y esto ya para mí fue una gran satisfacción. Y ¿Qué equipo era, señor Bonet? Por mejor ya. yo fui al colegio de los jesuitas del Sagrado Corazón de la calle Caspe de Barcelona, que era, digamos, de los colegios de jesuitas que había en Barcelona, la de Socracia, ¿no? Donde estaban, los que estaban en la parte alta en Sarriá, eran los jesuitas de Sarriá. Estos tenían campo de fútbol y siempre nos ganaban, porque tenían campo de fútbol y nosotros no. Vamos en un patio interior y allí éramos buenos en el dribbling corto porque los De saltos. fútbol sala, es que eso divertido, señor Bonet, porque eso pasaba igual aquí, yo que estudié en La Salle, esto pasaba igual, yo soy de La Salle de San Rafael y pasaba igual con los de La Salle Maravillas, que ellos tenían unas canchas espectaculares y nosotros jugábamos en un campo en el que te caías al suelo y te pegaba las rodillas. Entonces era igual, jugaban nosotros éramos buenos a fútbol sala y ellos eran buenos al indoor, al baloncesto, a todo esto, sí, el Bonet era el equivalente. Efectivamente. Efectivamente, de ahí ya pasé al universitario porque coincidía que el que nos entrenaba a la vez al universitario. Sacaba, los que parecían del colegio de Caspe, pues se lo al universitario. Y ahí estuve jugando estu- juvenil y luego ya como amateur. En el caso del juvenil, tuve la fortuna de que me lesioné y así ya no seguí una carrera futbolística. Estilo Julio Iglesias, entonces. Sí, sí, exactamente. Era un pequeñito, ¿no? Y efectivamente, cuando iban plan, comillas, de figura, me lesioné, tuve una ruptura fibrilar y ahí se acabó mi carrera profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y jugaría como amateur. ¿Y alguno de los que jugó usted en aquella época luego llegó muy alto en el mundo del fútbol? Pero yo creo que, bueno, yo recuerdo que sí jugué un partido en las Corts contra el Barça, y ahí estaba Rosach, porque Xavi Orsay. éramos unos jovencitos, ¿eh? Pues, 18 años, 19. ¿Y cómo se hizo usted del Barça? ¿De dónde era imposible no ser del Barça allí, en la época de que usted era joven? Era difícil no ser del Barça, porque es como ahora mismo, es decir, es el gran club del Barcelona. También es un gran club del Español y hay otros, pero
Barça de siglo I, y en ese sentido ya pasaba. Entonces, yo había ido a las Corts en algún partido, bien, y tuve equipo, pero tanto Serrat, que el Basora, Kubala, César Moreno y Manzón, ¿no? Pero yo no fui socio del Barça hasta que con mi padre nos hicimos socios en un sitio en Nou Camp, en el 57, aquí es todo se hizo, y empezamos a ver un Barça ya importante que entrenaba en Herrera. Yo era suavista, hubo una tremenda de futbolistas y suavistas, y yo era suavista, después era una jugada. Y bueno, ¿Y por qué la funda? bueno, eso pasa mucho en Cataluña, en Villa, todas partes, ¿eh? Cuando hay porque jugadores que destacan, pues unos se hacen de una, los otros se hacen del otro, ¿eh? Siendo todos del Barça. Pero eran discusiones furibundas. Es como muy español, ¿no? Acaudillarse con alguien y ir contra el vecino. Eh, Es algo muy típico nuestro. sí, sí, es así. Y bueno, se fue al Inter, ha jugado, estado en varios, y además, por lo que a mí me explicó Estapé, ya Estapé, De economista. el economista que estaba entonces en la punta del Barça, donde escribieron para La Coruña, por Cuba, le dijo Estapé, a este ficharlo ya no pegáis de un minuto. Claro, para que no pase como con Bolombi. Exactamente. Y el ficharon y Suárez fue al Barça. O pasó esto, ¿no? De que no le valoraron suficientemente a Suárez. Pero que bueno, luego ya hubo un tiempo que yo dejé de ser socio de temas, las cosas, ¿no? Seguía jugando fútbol, desde luego, pero empecé a jugar en el equipo de profesores de la Facultad de Derecho, donde era profesor, y donde uno de mis alumnos, Joan Puerta, pasó a jugar siendo alumno con los profesores, lo cual ya demuestra cómo es la fuerza, ¿no? Pero eso fue muy divertido. Vamos en Hierba y en las instalaciones de la Universidad de Barcelona, en la zona de Pedralbes, y fue muy divertido todo. O sea, Y la porta ya apuntaba maneras de líder. pues ya estaba siendo alumno con los profesores. Es decir, que Y has pegado a la línea. pegaba de ella, sí, sí, porque era un jugador como yo creo que es él, De qué jugaba Joan Laporta? delantero centro. Hombre, siempre con protagonismo, claro. O sea, pilló a la puerta le di bastante poder. Sí. Y se la despide después o la porta luego se apuntó. No, ese sí, tipo un simpático, mucho carisma y, bueno, muy barcelonista, desde luego. No pude ser, nada, tipo, que era un culé racional y él era un culé fanático. Eso yo le comentaba al señor Bonet antes de entrar en el programa, que es que ahora ya es como todo muy polite, muy educado, menos foropos como Laporta, que son los que le dan vidilla un poco al fútbol negocio, por así decirlo, a diferencia de como eran los 90 con Paco Roch, con Mendoza, con Gin, con Gaspar. Ya no hay ese tipo de directivos, señor Bonet. No sé, yo comprendo y estoy de acuerdo que este tipo de directivos dan vidilla, ¿no? Esto es verdad. Pero por otro lado, introducen un punto de fanatismo que yo veo fútbol de manera quizá más relacional, bien emocional porque me gusta mucho. Pero por ejemplo, pues esto de insultar a los otros y esto, pues desde luego no va conmigo. Claro, y le quería preguntar, habla usted de verlo desde el punto de vista racional. Desde el punto de vista racional, ¿cuál es el mejor jugador de la historia del Barça? O el que usted cree que es el mejor jugador de la historia del Barça. Messi, ¿Qué categórico? Por delante de Cruyff. Messi es lo mejor que yo he visto. Antes, hasta que llegó Messi, lo mejor era Di Stéfano. Se fue a Madrid Claro. y era un equipo entero que una cosa extraordinaria. Pero cuando lleva Messi, pues, esto ya superan todo, Cambiar la historia del Barça. Cruyff y Messi son cambió la historia. uno es un entrenador y otro como jugador. Sí, sí. Y mis otros terminales, ¿no? Pelé,
A O mí, sea, para usted, Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. a mí sí. No, me Pero ¿por qué? ¿O cómo no quieres ser así así? de Barça y de mucho, ¿no? ¿Y por qué usted que ha jugado fútbol, por qué, por ejemplo, si lo comparamos, es decir, ¿no? Siempre dicen los expertos, yo de esto no me considero ningún experto, que cada jugador era el mejor de su época y no es comparable con los demás. Si hablamos de Di Stéfano, Pelé, Maradona, Messi, ¿por qué Messi es mejor que Maradona, Pelé, Di Stéfano? Y por- Bueno, han sido todos muy buenos, extraordinarios. Pero Messi tenía ese punto de ir al gol absolutamente sorprendente. No como yo ha jugado y no ha sido tan bueno. Y le ha jugado de extrema izquierda, pues sabe lo que cuesta ir al gol. Es decir, que no es tan fácil, ¿no? Y este lo hacía con una facilidad innata extraordinaria. De Estefano era otra cosa, porque era un equipo entero de Estefano. Entonces, coger la pelota, coger todo el campo, estaba gente y estaba él para no meter el gol, ¿no? Porque gente corría. Un fútbol hay que correr. Yo no encontrará de los grandes equipos españoles, además, pero sobre todo Barça, Madrid, es que corren poco, ¿no? Son inferiores físicamente a los equipos europeos, ingleses, sobre todo. Es lo que me parece. Les valoro mucho, que son buenos, pero creo que debieran correr más. Es otro estilo de fútbol. Aquí es como mucho más táctico y Mucho más el tiki-taka ese, pero Pero no le gusta mucho el tiki-taka, ¿eh? sí, no, me gusta, pero no exageradamente. Yo creo que en el fútbol hay que correr. Las defensas fallan porque no corren y son buenos. Entiendo entonces que usted echa mucho de menos a Íñigo Martínez. Pues sí, lo he hecho menos porque ponía mucho orden ahí, porque aunque que mandaron las defensas. para tirar la línea por abajo, sobre todo, que este año el Barça no está tan acertado a la hora de tirar la línea. Bueno, porque le han descubierto el truco también, ¿no? Es decir, que saben que juegan a fuera de juego y ya se ponen de manera pues que no haya fuera de juego. Eso es lógico. Yo que me he dedicado a entrenar también, pues lo entiendo así, ¿no? Y que y eso tendrá que dar un par de vueltas al asunto, porque si no, pues no lo va a pasar bien. También le digo que el truco parece que al Barça le hacen menos trucos si no están en el campo Rafinha y Pedri. Evidente. Pedri es un extraordinario jugador y Rafinha también. Como es Lamine Yamal. Lo que pasa es que Lamine Yamal puede ser un jugador excepcional a la línea de los Messi y compañía, siempre que sea sensato y se cuide. Y que no se piense que es el rey del mar. Y que vigile el famoso entorno que hablamos muchas veces. Evidente, tú te puedes malograr porque te llegues a creer que eres demasiado bueno, ¿no? Es decir, un poco bueno es lo que hay que creerse, pero demasiado no. Señor Bonetti, ¿y esto cómo lo puede hacer el club? Es decir, me explico, porque esto ya le ha pasado al Barcelona, como por ejemplo con Maradona, el entorno maduro a Maradona en el Barcelona. Es por eso, como, ¿qué puede hacer el club para, digamos, reconducir la situación? Yo lo extrapolo a toda la educación que hay en España ahora mismo. A la gente hay que cogerle metafóricamente por la solapa cuando tienen esa edad y decir, tú en la vida, ¿qué? ¿Dónde vas? Cuando se acabe el fútbol, sobre todo. Cuando juegues a fútbol. Tú, el ABC del fracaso, ABC, es arrogancia, burocracia, mujer. En cuanto tú te crees que eres el rey del mambo, estás equivocando. En cuanto tú te dedicas a cosas que no están en el orden del asunto, pues te estás equivocando también. Y cuando tú te crees que eres tan bueno que vas a ganar solo, ¿por qué? Porque el Madrid y el Barça tienen sustos en este momento. Pues ahora campo pensando que ¿no? Pero también Con la digo, camiseta. no, y porque no hay campo, pero pasa que sí que es cierto, señor Bonet, que la liga es una liga muy desigual, donde está el Madrid y el Barcelona y luego el resto. La liga es muy desigual, pero son 11 contra 11. La actitud en el campo es fundamental, como en todas las cosas de la vida. Tanto, si tú no tienes la actitud necesaria de salir a tope, pues te estás equivocando. ¿Y esto de dónde sale?
pues sale de que él se enfrenta a su propia realidad en la vida. Por tanto, por la gran pregunta de la educación que no se está haciendo es tú, en la vida que Pero esto, alguien del club lo verá y supongo que además también puede mandar emisarios, porque hay siempre jugadores, esos jugadores es que que yo no lo sé, no lo sé, pero para hacer esta pregunta hay que tener, digamos, la relación del profesor-alumno. Es decir, yo por eso he querido ser profesor de la vida, porque, porque tienes la capacidad de educar, sacar los valores de la gente para que lleguen lo más allá posible. Y el fútbol es lo mismo, es lo mismo. Para eso lo que hay que hacer es tener una disciplina, realizar los esfuerzos necesarios, prepararse las cosas. en esto creo que Cruyff sí que lo sabía manejar. Bueno, Cruyff era un tipo muy listo. Y cambió la manera de jugar. Yo creo que mm, y fue realmente extraordinario. Tuvo un defecto tremendo, jugador, Y, pero dice por la época suya de jugar, de jugador. jugador, y luego le costó la vida. Yo creo que Sí, eso es lo que iba a decir, sí, que hemos podido entrar con jugadores así. un jugador es revolucionario todo, ¿eh? Diría. Ah, momento de Holanda, ¿no? Pero no llegó a concretar, quitando la época de Dallas, ni en el ni en el Barça gana poco también. Dieron la mundial con Alemania, pero yo creo que el postor había realmente. Luego, como sea, fue muy bueno, muy bueno. Eh, Fue a Estados Unidos, vio jugar a los sudamericanos, innovó, estuvo con la figura del quarterback en Guardiola, cambió la manera de jugar de Barcelona. Y también digamos, la mentalidad del club, es decir, del victimismo, así decirlo, como sentimentalismo, al Barça que juega como centro y ganador. Sí, sí, yo me pasé muchos años viendo un Barça bastante pop en ese sentido. Y fue cuando el Madrid jamás no cambió. Y era el terror, porque ya había central y Estefano Puskás, pelota al centro llegaba al palo, se entraba y ya estaba allí y Estefano a meterlo, ¿no? O Puskás, desde un poco más atrás. Por tanto, yo creo que esto fue muy mala época al Barça, a los culés, ¿no? Ahora luego, esto se resarcimos con la llegada de Cruz y efectivamente le dio un pan distinto a Cuba. Ya, le quería preguntar ahí por un jugador de la época de Cruyff, aprovechando que usted puede ser lleva, es Stoichkov, ¿no? Que es quizás que sí podría hacer entrar, sí podría ser un gran profesor para la Yamal. Bueno, y esto en izquierda yo he visto algunos bastante buenos. Uno bastante bueno, no era izquierda, la derecha era Basora. Era un jugador muy bueno, como no corría mucho, curiosamente, ¿no? Mm, otro que era, está igual, jugaba más bien delantero centro, ¿no? Que vino, los que vinieron del grupo de húngaros, Lala y Oxis, y Wojcik era un extremo izquierda interesante, ¿no? Como estoy, como Oxis, daba unos pases medidos dentro del área pequeña, que además, bueno, el área, no del área pequeña, era absolutamente extraordinario. Y como esto el que le siguió, yo creo, directamente fue Laudrup, otro fenómeno. Además, este jugó en el Barça y en el Madrid. Y era un tipo extraordinario. O- Hemos visto jugadores fenomenales. Y, y es curioso, yo he sido entrenador, un amigo, teníamos hijos que jugaban muy bien y decidimos montar un equipo, los federamos y los árbitros nos felicitaban cómo juegan estos chicos. Se produjo un fenómeno, es que como jugaban muy bien, había mm, padres que estaban
nuestro lugar en el mundo, por decirlo así, ¿no? Y eran sobre todo trabajadores de la zona del área metropolitana de Barcelona que querían que sus hijos fueran jugadores de fútbol, profesionales, y esto, venían y decían, pueden jugar con ustedes, nuestro hijo. Se montó una amalgama, gente con visión de juego, gente con, se dejaban la piel allí, regalaban todo, llegamos a subcampeones de España, ¿no? Y Y alguno de esos llegó luego lejos. bueno, uno que sí, pero uno de estos hijos de gente de la área metropolitana, se llama Torres y jugó en el Barça Fútbol Sala internacional, pero este porque se dejaba la vida en el campo. Los hijos iban un poco de señoritos y no llegaron a gran cosa. Bueno, sí, mi hijo un día llegó a romper de España con el Barça, De fútbol sala. pero les acabó. Pero bueno, nos divertimos mucho. Tuvimos 10 años de todos los fines de semana. Empezamos jugando fútbol grande en Cervelló y fútbol sala no vamos a Cervelló. Esto era porque estaba prohibido, de una manera que yo no he entendido nunca, jugar a la vez fútbol grande y fútbol sala. Nosotros nos saltamos a la norma, No se evidentemente. podían federar los jugadores en ambas. No, bueno, sí, sí, se llegaban a federar porque jugaban los dos, pero no había, por visto, la suficiente información interna de la federación que fuera. Las tarpitas. No cruzaban datos. Claro, pero no, eso pasaba, eso también pasaba en la época de los colegios, siempre cuando faltaba alguien, tipo que salir y le decían, no, este es Pepito, del 14 a jugar. No, pues, Yo mismo reconozco y confieso que llegué a jugar con nombre de otro, ¿no? Porque también había una norma que tú no podías jugar en un pueblo si no eras del pueblo. Me parecía absurdo esto, pero bueno, es igual, yo fui allí a jugar en un presupuesto y listo. En la revisión de fichas, pues no pasaba nada. mira, por ahí me quería preguntar por un caso que vamos a decirlo así, desde Madrid se ve como curioso, que es la LAP, el equipo de la LAP. Buena cosa, muy buena cosa. ¿Cómo lo hace para tener esa producción de jugadores que muchos de ellos lo hagan en el Barça o fuera? Es decir, un ejemplo es Gerard Moreno o Dani García, ahora jugar en Madrid. Es fácil, ¿eh? Es decir, van a los colegios y ven a los chicos cuando jugamos los torneos estos de los colegios, torneos menores, es donde ya se ven, ¿no? Porque realmente este hijo mío que llegó a campeón de España, pues ya cuando tenía 7, 8 años, ya me llamó un ojeador, en este caso del español, y me dijo, oiga, ¿tiene usted inconveniente que su hijo venga a un entreno y tal? Y yo le dije, no, no, no. Fue al entreno, cuando acabó el entreno vino el mismo tío y me dijo, pues mire, son 30.000. Y yo me dije, 30.000 no, compré, yo lo voy a pagar. 30 y tenía que pagarla No, no, mire, no, no, que le vamos a pagar 30.000. a 30.000 pesetas. Dejas 180 euros más o menos Eso es. al mes. Yo no lo llegué a averiguar ya porque le dije, no, mire, yo, esto no, no. Muchas gracias por haberme llamado y tal, pero mi hijo ya está jugando con su hermano en el equipo que yo entreno, y por tanto va a seguir allí, ¿no? Muchas gracias. Y si no, usted hubiera seguido carrera. Futbolística seguro, ¿no? Y pagamos lo mismo. Eso. Pues ve, dicen, este tío tiene maneras, pues Ya, ya. Y le quería preguntar, ¿y de la cantera del Barça, cuál cree que es usted, más allá de Messi, el mejor producto? ¿Guardiola quizás? ¿Cómo se llama el producto? es un conjunto. Yo creo que soy, vamos, alabo mucho lo que hizo Don Núñez, Gaspar y todos estos cuando hicieron la Masía, ¿no? Eso es muy buena cosa, ¿no? Vamos, decir que incluso es un buen negocio, vaya, porque y salen jugadores que el Ajax también lo hace, ¿no? Yo una vez quise con mis hermanos, también puteros, pues, montar un equipo. No lo digamos hacer los intereses de la empresa se opusieron, ¿no? Y decían, no, 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 o sea, que
distraeros demasiado. Porque un equipo de Andrés Fea Presiones. Y que el equipo profesional para jugar en primera o algo así. Sí, sí, O sea, donar un club, básicamente. exactamente. Bueno, vamos a comprar un club interesante, vivimos en tercera, ¿no? Y, y abandonamos. Algo así como el San Andreu y tal. Sí, no voy a decir, no sé, que se nos ofenden, ¿no? Sí, sí, vamos a evitar jaleo. Pero para decirlo así, en general, uno de estos, sí. Y Real Salamanca. Y bueno, lo que realmente era, éramos gente muy aficionada al fútbol. Empecé, por ejemplo, todos los días de la semana con un grupo de trabajadores, un tipo de empresas, tú eres amigo de los trabajadores. Es decir, todo esto que dicen de la bolsa de clases es un cuento, pero comunista no es nada, ¿no? Esto es mentira. Lo que hay en las, digamos, empresas medianas es un club de amigos. Y nos íbamos todos los días de la semana a jugar al Ateneo en San Sadurní, un partidillo cada día, cuando no estaba partida. En vez de ir a comer en una suculenta desde fuera, nos íbamos allí, jugábamos el partidillo, echábamos, nos tomábamos un bocadillo, hablábamos con los compañeros de juego, volvíamos a trabajar. Sí que, Ya, ya, ya. No, no, es interesante porque además es una manera también de unir, ¿no? Porque la competición igual, por ejemplo, hay el liga de periodistas, la liga de empresas de fútbol, y aparte es un negocio también para difundir La liga de periodistas que yo le he jugado más que unir divide. Sí, sí, es súper agresiva. no, pero nuestro caso desde luego fue de esta manera, ¿no? Y estuvimos mucho tiempo y además me ayudaba mucho porque luego cuando iba a jugar los sábados con el equipo de profesores, resulta que estaba en plena forma, ¿no? y curtido, ¿no? Porque en esos partidos, claro, claro. No, claro, más muy divertido, muy divertido. Bueno, sí fue, ¿no? Y señor Bonet, yo le quiero preguntar por cuál es su mejor recuerdo dentro de un campo, algún partido que usted recuerde o algún recuerdo especial. Bueno, he tenido muchos, ¿no? También algunos no buenos, me he deseado, pero, por ejemplo, voy a poner uno anecdótico, ¿eh? Que he sido a la vez profesor y empresario toda mi vida y entrenador de fútbol también, ¿eh? Y jugador de fútbol. Pero en lo que es eh, profesor y esto, se montó un equipo, un partido, ya no recuerdo con ocasión de qué, pero se montó un partido de profesores contra alumnos. Alumnos y alumnos. Y bueno, qué satisfacción de darles una paliza, ¿eh? Y a nivel, digamos, profesional, su mejor recuerdo, supongo que vinculado al Barça, a nivel, de haber visto un partido, de haber celebrado algún título, el que más mucho gusto le dio. Primero de todos, cuando España gana el Mundial. Por encima del Barça. Tío, WhatsApp, por supuesto. Y el segundo, cuando el Barça ganó la Copa de Europa por primera vez. El 92 en Wembley. Iba a preguntar porque ahora justo se van a cumplir 40 años de la final de Sevilla. ¿Estuvo en la final de Sevilla, la que pierde el Barça? Entonces, nunca he viajado a No. los Europa Unidos, salvo cuando ha jugado un hijo mío. Es decir, y ahora tengo una nieta acaba de estar en la selección andaluza, en Cataluña, jugando la final, no sé exactamente qué torneo, pero yo como paso la vida trabajando aquí en Madrid, pues no he podido ver demasiado, ¿no? Pero ha jugado allí, sí, sí, está, no sé qué hará, pero lo que se está jugando es seleccionado ahí en selección, quizás tiene, actualmente yo creo que 14 años. Y le quería preguntar del mundo del fútbol, de los jugadores de todas las épocas, ¿tiene usted amistad con alguno que nos pueda contar? No, yo no he tenido ese contacto. No he tenido, he ido porque me ha gustado verlos, pero no he tenido ese contacto. Hubo un momento que tuve la oportunidad de tenerlo porque me presenté en la candidatura de Bassat
en las elecciones del Barça, de presidente del Barça, era el año 2000, una cosa así. Y ahí estaban esa candidatura, Joan Laporta, y estaba Cruyff, estaba, La época de Fan Low. o sea, bueno, el Van Blau Pues, era otra cosa. Yo iba por WhatsApp y era amigo mío. Y nos pegó una paliza Gaspar tremenda. Desde allí se acabaron mis expectativas. vosotros no le han vuelto a ofrecer de Barça, no le han vuelto a ofrecer para estar en el Barça, Nos volvió a ofrecer en la elección siguiente, pero dije que porque no, porque había pensado ya, me había vacunado, ¿no? Es decir, para ser directivo también que dedicar, tienes que tener una buena espalda también, ¿eh? Tienes que testar, tienes que dedicarte. Sí, y yo me he dedicado, creo que por suerte, a otras cosas. sí, fíjese, eso me da a preguntarle porque a Gaspar le preguntaron en una entrevista y él vino a decir que él era consciente que su dedicación al Barça le había perjudicado en sus negocios Ya personales. me extraña porque en la vida tienes que decir además, ¿tú qué? Tienes que decir, pues oye, si tú qué, sea por ello, ¿no? Y no te distraigas más de la cuenta. Un poco te puedes distraer. Y me ha pasado, ¿eh? Jugaba al fútbol, no sé qué, pero como he compatibilizado la empresa y ser profesor, pues tienes que estar ahí plenamente y a mi mujer no puedo más que agradecerle que me haya permitido, pues, los fines de semana dedicarlos muy buena parte al fútbol, ¿no? Es decir, trabajo, evidentemente, y luego estudio. Y le quería preguntar, ¿usted cree que el Madrid y el Barça conseguirán permanecer como clubes sin ser sociedades anónimas, sin decir avispa de la empresa privada, por así decirlo, o al inversor privado? Espero que sí, ¿no? Espero que sí. El mundo va por otro lado, quizá, pero creo que el punto de ser un club tiene cierto romanticismo, ¿eh? Por tanto, me parece que hay que hacer esfuerzos para que siga siendo un club. Y ya por último, para finalizar, le voy a preguntar mi pronóstico ganador de la Liga y de la Champions. Bueno, pues voy a mojarme, ¿eh? Porque creo que la liga está entre el Barça y el Madrid ya. Hombre, pero eso no es mojarse mucho, si yo no le Pero dicho esto, creo que si aplicas algunas correcciones y no se le lesiona un Pedri, de Rafinha puede ganar. Pero en cambio no creo que ganen la Champions, ni el Barça ni el Madrid. Antonio, para finalizar, una pregunta para el señor Bonet. No se ha referido usted a la Copa, yo como aficionado del Atleti veo que la descarta y eso me alegra. Y nada, simplemente, antes ha dicho Messi y un jugador, no considero el mejor, pero el más carismático para usted del Barça fuera de Messi. O sea, alguien que diga de la casa es culé, tiene el seni catalán, alguien que lo identifique y diga es puro Barça. Me gustaría decir Ramalets, Vale, un aporte además histórico del fútbol. sí, un tipo del Argentina de medio, de repente se ve encumbrado Y y de la época moderna, quizás. que sí ha sido un muy buen jugador, pero Piqué se ha distraído un poco. No le pega le pega más Ramallés, sí, sí, le pega más de su gusto. Ramallet sabe No, y Piqué pues ya es su cuidez. no, de verdad que no puedo yo dejar de preguntarle por Romario, mi jugador favorito. Fantástico, Genio breve, ¿no? En el Barça. Romario, un jugador extraordinario. Disfrutabas viéndole jugar. O sea, fenomenal, ¿eh? Pero bueno, admiro mucho. Y ha sido realmente un placer ser aficionado al fútbol, ver jugar hasta aquí. Señor Bonet, pues le queremos agradecer su presencia aquí por el espacio Movistar. Le deseamos los mejores de los éxitos a nivel personal, empresarial
Con el Barça yo no tanto, pero bueno, no pasa nada. Yo soy madridista también moderado, así que le agradecemos mucho su presencia aquí y le deseamos lo mejor. Antonio. Muchas gracias. Otra. Muchas gracias.